Gracias, Héctor. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a GlaxoSmithKline por la iniciativa de que tuviéramos este tema. Ya Héctor hizo una introducción extraordinaria de que todos sabemos que los antidepresivos pues tienen una acción sobre la sexualidad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de sexo, vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para estos pacientes que presentan una disfunción por estos fármacos. Los problemas sexuales son altamente prevalentes, sin embargo, muy pocas personas buscan ayuda para resolverlo. En los Estados Unidos, menos de un 25% de hombres y mujeres disfuncionales han buscado ayuda. O sea que tenemos un problema que generalmente no se ve. La depresión es un problema de salud pública y se estima que va a ser el problema más importante de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en los próximos años. Y tiene grandes consecuencias sobre la calidad de vida y sobre la productividad. Estudios realizados en Europa con 80.000 sujetos reportan una prevalencia de depresión en la población francesa de 9.1 y que esta representa el 10% de todas las consultas de atención primaria. ¿Por qué en atención primaria? Recuerden que estos países con medicina socializada, pues usted tiene que entrar por el médico general. Bonneville en el 2003. La morbilidad depresiva no es solo afectiva, o sea, toca varios aspectos de la función psicofisiológica. Hace más de 3 décadas se reportó que un 67% de los depresivos versus un 27% de los eutímicos presentan pérdida de la libido. Ya en el siglo XIX, Pierre Janet consideró las alteraciones de la sexualidad como un síntoma de depresión, o sea que esto es viejo. Los problemas son más significativos en la población que toma antidepresivos en comparación con los que no los toman. Bonneville en el 2003, en una muestra de 5.048 pacientes, reportó que las dificultades principales eran alteraciones del deseo y del apetito. Este es el problema más importante en Norteamérica y es más común en las mujeres que en los hombres. Orgasmo retardado, ¿verdad? Muchos pacientes que se bloquean totalmente el orgasmo u orgasmo prematuro, dificultades con la lubricación o con la erección, frecuencia alterada de las relaciones sexuales, dolor genital y pérdida de las sensaciones, entre otros. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta? Porque el doctor Héctor Guerrero Heredia hablaba de que estos pacientes son muy comunes aquí. Pero ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver los factores de riesgo, que nada más no es el antidepresivo, sino que el tabaquismo y el alcohol. Recuerden que ya lo dijo Shakespeare. Alcohol es el gran provocador, provoca y desprovoca, aumenta el deseo y tumba la ejecución. Las comorbilidades que encontramos, como la hipertensión arterial en un 6.5%, diabetes en un 2%, pero diabetes es el gran enemigo de la sexualidad y realmente de un 40 a un 60% de los diabéticos tiene un problema sexual. Las enfermedades coronarias y otras patologías con menos de un 1%. Los medicamentos pueden interferir con la sexualidad. Los neurolépticos 6%, hipotensores 4.6%, betabloqueadores 2.9%, diuréticos 1.3%, drogas antiandrogénicas 0.2%, inhibidores de la 5-alfa reductasa y el finasteride, que es común ahora, mucha gente usando finasteride para la calvicie. Pero este es un fármaco sumamente que hay que tomarlo en cuenta porque este fármaco altera la respuesta sexual y de acuerdo a Food and Drug tiene otras consecuencias más importantes. En la mujer, los estudios de Laumann, Peikan, Rosen, 43% de la mujer norteamericana tiene una disfunción sexual. El estudio de Laumann, Peikan, Rosen se replicó en 48 países donde se encontró
prevalencias similares, porque los problemas sexuales, al igual que muchas patologías psiquiátricas, tienen prevalencias mundiales. El deseo sexual hipoactivo, que es el más común, el trastorno del orgasmo, y este es un problema sumamente serio, porque aunque los hombres cuentan con Viagra para mejorar la respuesta, en las mujeres hemos sido totalmente incapaces de conseguir fármacos que puedan mejorar este problema. Los trastornos del orgasmo, los trastornos de la excitación, la dispareunia, que es sumamente común en estos pacientes, el dolor a coito, muchas veces un dolor fantasma, es un dolor que se viene arrastrando por años. Los trastornos por aversión al sexo, gente que no resisten el sexo, no resisten los olores, no resisten ver los genitales, etcétera. Y el trastorno por dolor no coital, la vulvodinia, que aunque no es muy común, yo he tenido pocos casos de vulvodinia, y el vaginismo, que es una condición que está presente. En el hombre, fíjense que la mujer está más penalizada sexualmente que el hombre. En el hombre lo que encontramos un 31% en los trabajos de Laumann. Problema más común en nuestro medio. Eyaculación precoz es la más común, pero van más por impotencia. La disfunción eréctil, la incompetencia eyaculatoria, el dolor al coito también en el hombre, pero mucho más raro, y también la aversión al sexo. ¿Cómo actúan las variables? Vamos entonces a ver un poco de cómo estas variables van a actuar sobre el organismo. Factor identificado. La respuesta sexual está controlada por el cerebro por medio de factores excitadores e inhibidores. Este es un punto importante. En general, dopamina, estrógenos, progesterona, testosterona son excitadores, promueven, mejoran la respuesta. En cambio, serotonina, prolactina y los opioides juegan un papel inhibitorio. Se genera una baja actividad excitatoria y una alta actividad inhibitoria. Matter y Johnson hablaron de la respuesta sexual, donde se planteaba, ¿verdad?, que los hombres tenemos una respuesta rápida, con una caída abrupta, y que las mujeres son iguales, pero más lentas, y la caída es mucho más lenta. Sin embargo, ya este esquema de Matter y Johnson ha caído en desuso, y ahora Whipple, que hizo un esquema. La doctora Whipple, César y yo tuvimos la oportunidad de conocerla porque la trajo el Banco Popular para dar una conferencia a un grupo privado. Y nos metieron de chivo a César y a mí ahí. Ella plantea que la respuesta sexual es totalmente diferente en las mujeres. Las mujeres necesitan deseo, necesitan seducción. El hombre es visual, inmediatamente reacciona y tiene una erección. Las mujeres necesitan un tiempo y de hecho la mujer requiere 3 a 4 veces más tiempo que el hombre para llegar a su respuesta. Entonces, en esta parte de seducción viene el deseo, luego la excitación con sensaciones, la meseta, y luego la rendición con el orgasmo y la reflexión que viene siendo la resolución. Entonces aquí vamos a ver que Babson, una canadiense, ha hecho unos trabajos muy importantes en British Columbia. El viejo paradigma, libido, excitación, orgasmo. Entonces, el paradigma que está en boga ahora mismo, las mujeres necesitan intimidad. Necesitan que la preparemos, necesitan que le bajemos el estrés. Eso va a producir una respuesta en el área sexual, y ese sentido de intimidad, amor y afecto es lo que va aumentando la tasa de excitación de esas mujeres, y luego la satisfacción, orgasmo o no orgasmo,
porque es muy importante que entendamos que no necesariamente tiene que haber orgasmo para haber disfrutado. Muchas mujeres van a disfrutar aunque no tuvieron un orgasmo y se repite la rueda. Entonces le decía a Héctor hace un momento que nosotros tenemos que entender el cerebro para entender la respuesta. Y esto, todo el mundo que dio medicina se acuerda de esto. Y ustedes han oído que es popular ahora especialista en chupar el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque está pegado de la vulva. Entonces, cuando usted estimula el dedo gordo del pie, usted está estimulando a la vecina y produce una reacción en cadena. Y mucha gente reporta su orgasmo en el dedo gordo del pie. Repite. Mira dónde está el toe y los genitals. Los genitales están juntos en la misma área. Y entonces eso es algo que estamos utilizando ahora, que cuando no hay respuesta en una área, estimulamos al vecino para que se produzca una reacción. Eso también estamos estudiando en el pezón, mujeres que se hacen tratamiento para las mamas y pierden la sensibilidad. Entonces, buscar los vecinos del pezón para poderlo estimular. Entonces, tenemos que ver ya no es simplemente que la respuesta sexual es las raíces 2, 3 y 4. No, el problema es más complejo. Los pudendos van a inervar clítoris y el área perigenital. El pélvico va a estimular el área perigenital y la vagina. El hipogástrico entonces está envuelto en el cervix, está envuelto en el útero, al igual que el vago en ese sentido. ¿Qué pasa entonces? Que cuando se estimula una de estas áreas, el orgasmo, fíjense que va siendo más circunscrito y es de menor intensidad. Komisaruk, que César también y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo, Komisaruk habla de que el orgasmo aquí es localizado cuando se estimula a través de los pudendos en el área perigenital y el clítoris. Luego entonces hay un mucho más profundo cuando extendemos el círculo que incluye la vagina, mucho más intenso aún cuando incluye cervix y útero. Por eso a nivel popular la gente habla de la respuesta sexual por medio de la posición del perrito, y es porque el perrito estimula clítoris, área perigenital, vagina, cervix y el golpe sobre el útero. Por eso la mujer parapléjica tiene orgasmo, porque tiene una conexión vagal. La prevalencia, como ya vimos, en las mujeres, 43%. Babson plantea que la disfunción es multicausal, multidimensional, combinando factores biológicos, psicológicos, interpersonales, socioculturales, y agrega que las mujeres son más complicadas que los hombres. Eso es verdad. Las disfunciones sexuales en el hombre, pues, 31%. ¿Cómo saber si hay un problema sexual? Que aquí entonces donde vamos a plantear la importancia de que hablemos de sexo con el paciente, porque a veces no enteramos de la disfunción después que se le pone el antidepresivo y el paciente comienza a responder. ¿Preguntamos sobre sexo al paciente? ¿Es esta una pregunta de rutina? ¿Nos sentimos cómodos hablando de sexo? ¿Podemos evaluar la disfunción del paciente? ¿Entendemos lo que dice el paciente? Preguntamos a la pareja, porque muchas veces uno de los miembros de la pareja no tiene la conciencia. ¿Es la disfunción exclusiva con esa pareja? Entonces no podemos tener la pareja juntos para preguntar este tipo de cosas, si con una amiguita por ahí funciona mejor. Enfermedades físicas, fármacos. La disfunción fue causada por el fármaco, pero antes tenemos que saber si eso fue así.
¿Tiene usted una vida íntima, sexual o amorosa? Hay preguntas que son neutras. Dígame de su vida íntima. Y eso abre el espacio, porque está demostrado que solamente un 15% de los pacientes va a hablar de sexo. 85% está contento si el médico le pregunta. ¿Tiene usted relaciones íntimas? ¿Tiene usted deseo sexual? ¿Cómo considera que son esas relaciones? ¿Tiene su compañero algún problema con su sexualidad? Porque muchas veces la mujer no responde porque tiene un marido impotente o tiene un marido que no la está estimulando. ¿Desea usted mejorar su vida íntima? ¿Tiene otra preocupación con su vida íntima? Si no le preguntan, pregunte usted. Ese es su derecho, le decimos al paciente. Las dificultades más comunes, pues ya vimos, falta o disminución del deseo. No sabemos, el deseo es sumamente complejo, hay múltiples trabajos sobre esto, y este grupo de British Columbia está trabajando qué es lo que ha sido más efectivo hasta ahora en las mujeres con trastorno del deseo. La meditación. Una meditación que se llama mindfulness, que es una meditación centrada en la focalización. ¿Por qué? Porque ponerte en contacto con tus propias sensaciones. Bien, el asunto que en estas dificultades más comunes, pues vamos a encontrar las dificultades para excitarse, la incapacidad para el orgasmo, la ansiedad de ejecución. Muy importante la ansiedad de ejecución porque muchos hombres desarrollan miedo a la relación sexual, miedo a no poder funcionar, miedo a no satisfacer a las mujeres. Yo tengo un cliente que conozco de hace muchísimos años donde su vida sexual era muy buena, pero ahora se encontró una mujer que le gusta que le den nalgá, que le gusta que le den mordida, y ya el hombre ha entrado en pánico porque piensa que no puede satisfacer a esta mujer. Entonces el hombre hace pánico, orgasmo acelerado o muy rápido, dolor al coito, falta de placer. Eso va a ocurrir con cierta frecuencia, que la persona dice, bueno, sí me vine, pero usted sabe como no me supo a nada. Nivel de malestar por el problema, si el paciente está presentando algún tipo de problema. ¿Cómo afecta el problema a la respuesta y las sensaciones fisiológicas y psicológicas del orgasmo? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. La calidad de vida y los derechos sexuales, el 70% de la población general y el 75% de las personas con depresión considera la sexualidad como una parte importante de la calidad de vida de las personas. Baldwin, citado por Sokova y Harzarova. Pero entonces nosotros necesitamos entender que el orgasmo es una respuesta que en la medida que va aumentando la excitación, más áreas del cerebro están envueltas. A los 2 minutos antes del orgasmo, los centros del placer comienzan a activarse. Cerca ya del orgasmo, la corteza entra en función también, y luego ya en el orgasmo, fíjense que terremoto ocurre dentro del cerebro en una sensación que dura alrededor de 8 segundos. Y hay un libro ahí que se llama eso, Extended Sexual Orgasm. Si usted se pone a inventar de que 5 minutos, lo sacamos con los pies para adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que se pierde, señores. Es la calidad de tener estas respuestas. De cómo hombres y mujeres van a responder. Y esos orgasmos van a ser de intensidades diferentes, dependiendo de cómo funciona. Donde puede ser de lo más simpático, grito, y ese aruñazo ojalá que no se lo den, ¿verdad?
porque las respuestas pues van a variar de una persona a otra. Hay quienes son muy ruidosos en esa respuesta y entonces eso hace que él está chueco. Droga y respuesta. La excitación y el orgasmo envuelven todo el sistema nervioso central y todas las partes del cuerpo. Solamente para recordar, cuando dimos neurología, se nos hablaba de la patología de el Babinski, ¿verdad? Pues el Babinski aparece perfectamente cuando hay orgasmo. Recientemente, Komisaruk y colaboradores demostraron que en el orgasmo hay estructuras que se activan y otras que se desactivan. Esto indica la complejidad de los neurocircuitos, neuromoduladores, neurotransmisores envueltos. Por esta razón, muchas drogas alteran la función sexual, como los antidepresivos, los antipsicóticos, los opiáceos, alcohol, cocaína, entre otros. Los antipsicóticos interfieren con el orgasmo, la erección y la eyaculación. Esto ocurre por bloqueo de receptores colinérgicos y adrenérgicos. Hay un bloqueo del receptor de dopamina de 2 y de 4. El bloqueo ocurre en horas, pero su acción sobre la sexualidad ocurre varios días después. No hay duda de que la dopamina es significativa, si no esencial, en el orgasmo. Las disfunciones sexuales afectan más a las mujeres que a los hombres. La prevalencia se ha estimado en un 30 a un 80%. Con los antidepresivos más común, trastorno del deseo. Pero las mujeres no se quejan porque esta es la condición más común en las mujeres. Y las mujeres parecería que están acostumbradas a no tener deseo. En el hombre, los trastornos del deseo sexual afectan a un 40%, pero en el hombre sí es preocupante. Una alta proporción de individuos con depresión presenta disfunción sexual, como dice Taylor Seagrave. La mayoría de los IRS dilatan el orgasmo o causan anorgasmia, con poca acción sobre el deseo y la excitación, erección y cambios genitales vasomotores en las mujeres. Muchas drogas que alteran la sexualidad aumentan los niveles de serotonina, claro. Los IRS aumentan la serotonina al bloquear su recaptación. Quienes responden bien a los antidepresivos tienen menos disfunciones sexuales. Esta es una observación de lo más interesante. En general, los trastornos sexuales están causados más por droga de prescripción, como antipsicótico, antidepresivo, o por droga de abuso, como los opiáceos, el alcohol y la cocaína, que por cualquier otra condición. Ay, sí será que le da. Ahí va. ¿Qué piensan los depresivos? Bien, a los depresivos generalmente no le importa la disfunción sexual que ocurre en la primera etapa del tratamiento. Pero si se prolonga, entonces por el uso del antidepresivo se convierte en un problema mayor que es en gran parte responsable del abandono del tratamiento. Tase y Socoboca, algo así, de esta chica. ¿Qué ocurre con estas drogas? Vamos a ver entonces qué ocurre con estas drogas. Tenemos entonces los antipsicóticos, que no quiero entrar mucho en ellos, los vemos todos, vemos aquí ya tioridacina no. Yo creo que todavía hay tioridacina en el mercado, pero es la que tiene una acción más poderosa, y hay una gran cantidad de estas drogas que tienen muy poca acción sobre la función sexual. Pero en los antidepresivos ya tenemos menos uso de tricíclicos, que eran los más incisivos sobre esto, pero el citalopram, que supuestamente es vendido como que no tiene efectos secundarios, tiene una de las acciones más, fluoxetina, la paroxetina, pues este es un efecto secundario aquí para nuestros amigos de Glaxo, que está utilizado para prolongar el tiempo, porque aquí la acción es básicamente sobre la eyaculación.
O sea que el sujeto puede que a veces no eyacula o porque produce un 5 veces la cantidad, aumento del tiempo. Entonces los atípicos, tenemos bupropion como el Butrin, que no tiene, bueno, reportamos que no tiene, pero vamos a ver que sí hay una minoría que va a presentar disfunciones. La mirtazapina, etcétera, etcétera. Tenemos velanfacina con 2 de velanfacina, aglomeratina, que hasta ahora, ¿verdad? Los estudios dicen que no, pero uno tiene que esperar a lo mejor más tiempo. El Buspar también, que tiene muy poca acción. ¿Qué sabemos sobre las drogas? Bueno, pues los tricíclicos son los más incisivos negativamente sobre los modifican la neurotransmisión, inhiben la recaptación de monoamina, también bloquean receptores muscarínicos colinérgicos e histaminérgicos, como dice Stahl. La acción anticolinérgica produce la disfunción sexual interfiriendo con la experiencia cognitiva del orgasmo. O sea, cambia esa sensación que vimos de usted dar grito, patalear, aruñar, morder, como esa amiga que le gusta que le den nalgada. Todo eso va a cambiar. Se pierde el placer. Ahí ya pasó, Héctor. Ya pasó, gracias. La evidencia indica que la mayoría de los EARS causan dilatación del orgasmo o anorgasmia en una alta proporción de pacientes. Ferguson, Montejo y colaboradores señalan que con poco o ningún efecto sobre la erección o en los cambios vasomotores de los genitales femeninos, pero bajan el deseo. Entonces ahí tenemos el problema principal. Entonces, la serotonina actúa como un inhibidor del orgasmo, por lo que mejora la eyaculación precoz. Fluoxetina, paroxetina, sertralina aumentan la latencia del orgasmo de 1 minuto a 5 a 6 minutos. Paroxetina aumenta la latencia de la eyaculación de los eyaculadores precoces y en los que no la padecen también, pero generalmente lo bloquea. Lo bloquea, y la queja de los sujetos es que no eyaculan. No se sabe cuál es el sitio de acción de la serotonina sobre el receptor de serotonina 2A, el cual tiene una amplia distribución en sistema nervioso. Especial mención merece la meclobamina, el Aurorix y el bupropion. El Butrin es un antidepresivo bien establecido que no se ha reportado alta incidencia de trastornos sexuales. Al igual que la cocaína, bloquea el mecanismo de recaptación de dopamina, por lo cual la aumenta en la sinapsis. Y Johnson, bueno, conoce mucho de eso porque estos sujetos se dan esos fuetazos de cocaína para disfrutar más. Estudios controlados con o sin placebo sobre uso prolongado reportan pocas alteraciones sexuales. Y Seagrave, Taylor es el editor en jefe del Journal de Terapia Sexual y Marital de los Estados Unidos, y realmente recomienda el Wellbutrin como la droga de elección para hombres y mujeres con trastorno del deseo. Bupropion y sertralina son efectivos en el manejo de la depresión. Los estudios indican que el 63% y el 41% de las mujeres y hombres en sertralina desarrolló disfunción sexual. Con bupropion se reportó 15% y 7% mujeres y hombres. Trabajo también de Taylor, Seagrave. El bupropion estimula el sistema dopaminérgico mediante el bloqueo selectivo de la recaptación de dopamina sin afectar la actividad serotoninérgica. Entonces, son trabajos de Ashton y Rosen en estos sujetos. Goteé otra vez, Héctor. La buspirona, originalmente utilizada como ansiolítico, actúa como un agonista del receptor 1A de la serotonina, el cual está relacionado con la estimulación sexual de los modelos en modelos animales. O sea que se utiliza como para contrarrestar la acción. Lo mejor es seleccionar una droga
sin estos efectos secundarios. Pero si el clínico considera que la droga seleccionada debe ser la utilizada por el paciente, entonces debe seguir la estrategia propuesta para el manejo de los efectos secundarios. El clínico puede insistir que se mantenga el medicamento, el cual eventualmente el paciente se puede adaptar. Esta remisión está reportada con IMAO e IRS, pero no con tricíclicos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Primera selección, segunda y tercera. La estrategia para el trastorno en el deseo sexual, que es el problema más importante. De continuar el antidepresivo. Bueno, primera opción, rechazado. Segunda opción, rechazado. Como tercera opción, un 3.4 de los entrevistados. Esperar remisión espontánea. Esta es una encuesta que se hizo a psiquiatras. Esperar una remisión espontánea, bueno, el 27.5, la primera opción, la segunda opción ninguna y la tercera opción 3.4. Disminuir la dosis del antidepresivo, bueno, tiene una buena presencia. Cambiar a otro antidepresivo, primera elección 3.4, segunda elección 44.8, o sea que la mayoría va a hacer eso, principalmente ibupropión, o sea, con 2 señas. Considerar el drug holiday, bueno, nadie lo consideró, o sea que parar el antidepresivo, nadie lo recomienda de ese grupo de psiquiatras que fueron entrevistados. Agregar terapia hormonal, 6.9 como primera opción, y luego entonces nada en la segunda, en la tercera 3.4. Agregar un agente dopaminérgico, 38%, 20%, 6%, y esto es varios ropinorol, fosfodiesterasa, inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Agregar otro agente, ninguno. Se puede reducir la medicación en caso de que la relación se planifique saltar la medicación. Esta sugerencia es peligrosa, ya que requiere de continuar el fármaco 2 a 3 días antes de la relación sexual. Cambie el antidepresivo para uno que no tenga este efecto secundario. El sildenafil es efectivo en ambos sexos. Recuerden que el sildenafil no funciona en las mujeres, pero para revertir los efectos secundarios de la droga sí puede funcionar, y le damos a la mujer 25 o 50 miligramos de Viagra o un similar, gratis la propaganda del sildenafil. La yohimbina, pero la yohimbina produce algunos cambios importantes, que es un antagonista alfa 2. Mejora la excitación y el orgasmo, aumenta la disponibilidad de norepinefrina, la cual facilita el orgasmo del hombre y de la mujer. El nefazodonel-zerzon, tomado 1 hora antes de la relación sexual, revierte la anorgasmia. La ciproheptadina, el periactin ese que le dan a los niños para el apetito, es un poderoso antagonista del receptor 2A de serotonina. Restaura el orgasmo normal si se toma antes de las relaciones sexuales, 1 hora, 2 horas antes de la relación sexual. La bupirona, entonces, un antagonista del R1A de serotonina, revierte los efectos negativos sobre la libido y el orgasmo. La reducción de la acción dopaminérgica de los antipsicóticos y antidepresivos produce anorgasmia. Los receptores postsinápticos de DO en el sistema límbico, corteza prefrontal, giro cingulado, núcleo accumbens, participan en la producción del orgasmo. O sea, hay demasiados centros envueltos en este tipo de respuesta, por lo cual a veces es un problema de ensayo y error. El bupropión, un antidepresivo sin actividad serotoninérgica, se cree produce estimulación del orgasmo en vez de bloquearlo. Su actividad dopaminérgica parece ser la responsable de su efecto estimulatorio sobre la respuesta sexual. El uso crónico estimula la fase del deseo, excitación y orgasmo. Por eso lo utilizamos en los pacientes que tienen trastorno del deseo o que no arrancan, aunque esto lo pusimos en la conferencia, pero GlaxoSmithKline no lo pone como una
regla como un anuncio de sus fármacos por razones de que Food and Drug no tiene aprobado para eso. La amantadina ha sido menos estudiada, pero se cree que produce efecto de desbloqueo de la respuesta. Entonces, ¿cuál es el consenso actualmente? El consenso es que primero evalúe la vida sexual de su paciente, porque no vamos a saber si realmente ese paciente se está quejando ahora de la disfunción sexual, pero realmente el problema viene desde antes, pero no le interesaba por la depresión. Antes de la enfermedad, en el seguimiento, o sea, démosle seguimiento a esto para que realmente sepamos lo que está pasando. Sea empático, o sea, vamos a acercarnos al paciente para entender esta dificultad, evalúe su capacidad de hablar del tema. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos no quieren hablar de ese tema y los pacientes no quieren hablar porque al médico le va a dar vergüenza. Ay, no, yo no quiero que le dé vergüenza a mi médico. Motive su tratamiento. Mira, esto es lo que hay que darte. Aunque tú tengas, no discuto efectos secundarios antes. Yo espero que los efectos secundarios aparezcan, porque si le digo, mira, no se te va a parar. Ah, mire, pues no me dé esa vaina. No minimice el síntoma o la preocupación del paciente. No, hagámosle caso. Mira, sí, te está dando un efecto secundario, pero necesitamos sacarte de la depresión para entonces después tomar otras medidas. Hable con la pareja para que la pareja lo entienda. Ofrezca soluciones. Revise y valore las alternativas a la sexualidad tradicional. ¿Qué es lo que esto quiere decir? La gente cuando piensa en sexo, piensa en erección y penetración. El sexo es pene, vagina. No, el sexo es como la buena mesa. Ese es el plato fuerte, pero usted se puede llenar y sentirse satisfecho con las entradas, con el jugueteo y las cosas. Entonces, discutamos opciones alternativas a la sexualidad. El sexo no es solo penetración, motívelo a intercambiar con su pareja, porque entonces el paciente entra en vergüenza, no quiere tener las relaciones, a las mujeres se le hace aversiva la relación, no lubrican, tienen dolor y tampoco van a tener orgasmo. Y entonces, culturalmente el orgasmo es muy importante para el hombre, porque si no hay orgasmo, esa mujer está jodona. Y el hombre dice, bueno, tú eres la única que no te ha venido conmigo, porque yo siempre he sido un diablo, y hasta la piedra le saco un orgasmo. Refiéralo si no puede tratar al paciente. O sea, si usted no se siente cómodo, refiera si no se siente cómodo tratando temas sexuales. Brinde apoyo. Logre que su paciente sea realista, porque a veces, bueno, ya eso pasó esa etapa. Esto es del Kama Sutra, 350 años después de Cristo, en que encontramos estos atletas, pues ya esa erección, usted olvídese de eso. Y finalmente, entonces tenemos otros atletas más. Bueno, en la época del atletismo se perdió el salto del tigre, cosa de esa, dejémonos de eso. Gracias, entonces estamos abiertos. Doctor José Ángel Sabiñón. Sí, así mismo es José Ángel, pero lo que hacemos es que yo no uso la dosis total, yo pongo paralelo los antidepresivos. Si considero que el que me va a funcionar es un antidepresivo que no es el Wellbutrin o no es la buspirona, lo pongo paralelo y comienzo con 150 miligramos y veo qué ocurre. Nunca paso de 300 en Wellbutrin, pero Taylor Seagrave plantea que es la droga de elección, utilizarlo y se pueden poner juntos. ¿Y el Buspar? No, el Buspar yo no tengo experiencia, que lo conocemos de aquella época, ¿verdad? No, para eso es lo único que sirve. O sea, tú lo usas como por Sabiñón.
Es bueno que lo digas porque quizás tú eres de los pocos que tiene experiencia con eso. O sea, por el efecto antagonista 1A mejora la función sexual. ¿A qué dosis? Claro, claro. Exacto. Y el agonismo. Ok. Doctor José Ismael Reyes Noel, alias Reno, pero 3 veces al día. Doctora Kunhart. Sí, ¿cómo no? Molestia, hay molestia si hay una penetración en seco, que la mujer no se preparó, el pene va a sufrir, se va a traumatizar, el pene podría en el orgasmo, si hay dolor en el orgasmo, que hay un paciente que han dicho, mire, eso es como si me dieran una puñalada, sin duda tiene una clamidia. Entonces, buscamos todo este tipo de cosas, el pene se fractura, o sea, a veces hay fracturas incipientes de la fascia de Bok y el pene hace una tutuma, que no es más que una ruptura en la fascia. Hay dolor testicular que se irradia por infecciones y problemas. O sea que es menos frecuente el dolor al coito, pero en el hombre, pero sí aparece en la mujer muy frecuente, porque hemos encontrado 60% de mujeres con dolor al coito. Y recuerden el dolor de los miembros fantasma. Le han cortado el pie al sujeto, pero le duelen los dedos. O sea que el cerebro se queda con su chip ahí impreso y el dolor va a persistir, por lo que entonces tenemos que hacer un tratamiento de desensibilización para eliminar el dolor. Tú dijiste algo sumamente importante que quiero retomar. Lori Broto es otra que trabaja con Babson en el mismo hospital de British Columbia. Lori Broto dice que una cosa muy importante que nosotros debemos hacer cuando somos trabajadores de la sexualidad es hacer lo que se llama un diseño de un N de uno. Un diseño de una persona y esa persona soy yo. O sea, yo voy a estudiar, a analizar, a vivir mi sexualidad. La mujer que pierde la concentración, pues tiene que ver qué es lo que la concentra, porque muchas mujeres sin déficit de atención, desde que la penetran, se bloquean. Y entonces muchas mujeres se quejan de que no tienen orgasmo a la penetración, pero solamente 1/3 de las mujeres tienen orgasmo a la penetración. 2/3 no tienen. Están bloqueadas. Doña Fior, dígame el N suyo. Sí, fíjate, no hay duda que hay factores psicológicos, factores culturales, emocionales, etcétera. Y a veces las ideas, las propias ideas que crea la persona. Yo he mencionado anteriormente en charlas, en conversaciones, de una médico que yo tuve de paciente, anorgásmica. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Mire, ella dijo, mire, si yo siento eso que describen, yo me muero. Entonces mejor yo no tengo eso. O sea, cómo el mismo conocimiento te lleva a ti a distorsionar totalmente una realidad. Y volviendo a lo de la doctora Kunhart, es verdad, o sea, los hombres funcionamos inmediatamente, generalmente a veces, mientras que la mujer necesita ese proceso de preparación. Los tigres, señores, a nivel de los barrios dicen, le comí la oreja, pero eso le entró por el oído, porque a los hombres se le entra por los ojos. Entonces, esa situación de que le comí el oído es que la indujo, la sedujo, la preparó para que ese proceso de la respuesta sexual circular se pueda llevar a cabo. La única contraindicación que yo menciono
es si el paciente sufre de dolor de pecho y usa dilatadores coronarios, porque ya sabemos que esa interacción puede producir un colapso en estos pacientes. Entonces, generalmente usamos dosis bajas de sildenafil y funciona perfectamente. Efedrina. Sí. Oíste, Manuel Herrera. Efedrina, apunta. No, tú sabes que yo a veces tengo mis temores para drogas que uno no maneja, que no están bien estudiadas, utilizarla. Entonces yo me voy como a lo clásico y a tratar de entender la situación del paciente. Hay una cosa muy importante que no la mencioné. Muchos pacientes se quejan después de un periodo importante de impotencia de que el pene se le achicó. Pero ya los estudios demuestran que el pene, los cuerpos cavernosos se oxidan por el exceso de oxígeno. Entonces, por eso, una de las cosas que se recomienda, José Ángel estaba ahorita hablando de Maximito. ¿Qué decía Maximito? No, hay un autor francés que dice que usted, para mantener el pene en forma, todos los días cuando usted se levante por la mañana, se da unos baquetazos. Pero ahora estamos entendiendo que eso es importante. Incluso hay un tadalafil de 5 miligramos para usarse diario y que tú tengas un llenado. Recuérdense que la naturaleza hizo que cada 90 minutos en la noche nosotros tengamos una erección. Y esa erección es porque al llenar el cuerpo cavernoso, la oxidación no va a ocurrir. Recuérdese el trastorno delirante del achicamiento del pene, el síndrome de Corot, que se ven Corot. Se va metiendo. Johnson, bueno, pues vamos a dar la noticia. Y una pregunta de Amarilis. ¿Es personal o es de trabajo? Ni la baba de becerro a los 14. La doctora Rodi Peña. Básicamente estas mujeres se bloquean. Entonces por eso un análisis importante de que no hay dolor, de que hay lubricación, disfrutan todo la periferia, el sexo oral, el juego sexual, la caricia, los toques, pero si no lograron su orgasmo por sexo oral o masturbación, se van a quedar sin respuesta. Por eso siempre sugerimos al hombre que su primer trabajo en la interacción sexual es que logre el orgasmo de la mujer. Y muy raro la mujer que no, algunas mujeres rechazan el sexo oral y se bloquean en el sexo oral y prefieren la masturbación. Entonces, la pareja tiene que dar retroalimentación, porque eso de que yo quiero que me adivinen, pues si usted le quiere que le adivinen, usted se jodió. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar ya a Johnson que cierre, y antes de informar que las actividades del Colegio Dominicano siguen en el mes que viene con la doctora Corina de Jesús, y seguiremos entonces con otras actividades. Viene también la doctora Daisy Acosta con Alzheimer, con diferentes tipos de demencia, y el Colegio Latinoamericano, de parte de nosotros, nos vamos ahora a Costa Rica, Honduras y Panamá, justamente a formar las filiales del Colegio Latinoamericano en esos 3 lugares que estaban apagadas. Vamos a aprovechar unas conferencias que vamos a dar por allá, y entonces vamos a reorganizar. Ya tendremos las noticias, y sabemos que el Colegio Latinoamericano y el Dominicano tiene una sorpresa que no vamos a decir para el año que viene, ¿verdad que sí? Para el año que viene, otra sorpresa más de las cosas que hace el Colegio Dominicano y ahora el Colegio Latinoamericano. Vamos a dejarlo con el doctor Rafael Johnson.